Bien, vamos a hablar para en esta sesión vamos a hablar acerca del rozamiento. El rozamiento es muy importante en el estudio de la física. Y bueno, nosotros lo tenemos presente en la vida cotidiana, en muchos aspectos, en muchos casos. Si no existiera el rozamiento, por ejemplo, nosotros no pudiéramos desplazarnos con suma facilidad, ¿no? Cuando caminamos, ¿no es cierto? Si no existiera el rozamiento, por ejemplo, cuando clavaríamos un clavo en la pared, este no quedaría sujeto a esta pared, ¿no es cierto? El rozamiento es un concepto muy importante. Nosotros hemos visto situaciones en donde la fuerza de reacción, es decir, la fuerza normal, ¿no?, que actúa sobre un cuerpo, es perpendicular a este, ¿no? Y por eso nosotros llamábamos fuerza normal, cuando nosotros teníamos un cuerpo cualquiera que está reposando sobre una superficie horizontal. Cuando hacíamos el diagrama de cuerpo libre, nosotros al hacer el diagrama de cuerpo libre identificábamos este, las siguientes fuerzas, ¿no? El peso, siempre dirigido hacia en forma perpendicular a la superficie horizontal, y opuesta a este peso teníamos pues la fuerza normal, la fuerza de reacción, ¿no? Esto lo estudiamos en clases anteriores. Esta, en este caso, esta es una situación en donde las superficies en contacto se consideran lisas o ideales. Acá, ¿qué significa una superficie lisa? Cuando la fricción es aproximadamente a cero, se desprecia. En este caso, nosotros decimos que la superficie es lisa, ¿no? Superficie lisa. Muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos en el hielo podemos considerar como una superficie lisa, porque no existe fricción, no existe rozamiento. Eh, por eso, al caminar en hielo, nosotros tenemos que usar zapatos especiales, ¿no? Puesto que si caminaríamos con sandalia o con zapato, nos resbalaríamos, ¿no? Entonces, el rozamiento es precisamente lo que nos brinda la estabilidad, ¿ya? Nos da la estabilidad. Muy bien. Nosotros vamos a encontrar dos tipos de rozamiento. Un rozamiento estático y un rozamiento cinético. A ver, por ejemplo, en esta figura tenemos un bus interprovincial. Sabemos que estos buses son de carga pesada, son muy pesados. Imagínense que se quedó plantado a mitad de carretera. Entonces, si nosotros en forma individual queremos, baja el chofer y el ayudante a querer empujar, no lo va a poder mover por la gran masa que posee este cuerpo. Y al tener esa masa, una masa muy fuerte, ¿no es cierto? Al ser esta masa muy fuerte, el peso también. Y al ser este peso grande, la fuerza de reacción también sería normal, perdón, grande. Entonces, nosotros no podríamos moverlo. Se tienen que unir 3, 4, 5, 6 personas y todavía no lo podemos mover. Recién cuando llegan, por ejemplo, 10, 11, 12 personas, el carro empieza a moverse repentinamente. Entonces, nosotros vamos a decir que el rozamiento es estático
cuando no hay movimiento, cuando le aplicamos una determinada fuerza, pero el carro no se mueve. Podemos aumentarle más fuerza y el carro no se mueve, pero va a llegar un momento, una fuerza límite, en que sí ya lo va a mover. Y cuando lo mueve, este carro ya no necesita de esa fuerza, ¿no? Decimos que adquiere una fuerza constante. Eso lo podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, en este gráfico, ¿no? Si este es el camión interprovincial, ¿no? Le agregamos una fuerza. Esta fuerza, mientras está en reposo, no se puede mover, la fuerza aplicada se va a equilibrar con la fuerza de rozamiento, hasta que llegue un momento, una fuerza límite máxima, en este caso de 50 por ejemplo, ¿ya? Donde todavía esa fuerza aplicada es igual al rozamiento. Pero una fuerza mayor, ya cuando el carro entra en movimiento, ya pasa a adquirir una fricción cinética. Cuando el carro está estático se llama fricción estática. Ya cuando el carro entra en movimiento, ya así aumente esta fuerza, acá el rozamiento va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ser menor. Entonces, por esa razón nosotros decimos que la fuerza de rozamiento estático, siempre va a ser mayor o superior a la fuerza de rozamiento cinético. Este rozamiento es cuando el objeto está en movimiento, y este rozamiento estático es cuando el objeto está en reposo estático. La fuerza de rozamiento nosotros lo vamos a definir como el producto de su coeficiente de rozamiento por la normal. Este mu se llama coeficiente de rozamiento, y esto depende ¿de quién? De la rugosidad de la superficie. A ver, coeficiente de rozamiento, ¿no? Y esto va a depender básicamente ¿de quién? De la rugosidad de la superficie. Muy bien. Mientras más rugoso sea esta superficie, va a haber mayor rozamiento. Mientras más lisa es esta superficie, va a haber menor rozamiento, ¿no? Y N viene a ser la normal, ¿no? N es la normal. Y hemos visto que la normal es la perpendicular que sale de la superficie de contacto. Muy bien. Entonces, esta fuerza de rozamiento siempre va a ser mayor que 0, pero menor que 1. ¿Cuándo va a ser 1? Cuando la superficie es completamente rugosa. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando la superficie es completamente lisa. ¿Ya? Acá vas cuando la superficie lisa, y acá cuando es completamente, la superficie es completamente rugosa. Completamente rugosa. Muy bien, entonces ya tenemos estas definiciones. Además, como acabamos de ver, si la fuerza de rozamiento estático es mayor que la fuerza de rozamiento cinético, significa que el coeficiente de rozamiento estático va a ser superior al coeficiente de rozamiento cinético. Listo. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo 2 tenemos un coeficiente de rozamiento estático. Pero si se moviera, si hubiera movimiento, si el cuerpo se mueve, el rozamiento que está presente sería
rozamiento cinético. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, aquí vamos a hacer alguna aplicación. Este bloque que está sobre esta superficie, descansando sobre esta superficie, se encuentra en reposo, o sea, no está en movimiento. Entonces, acá, obviamente que el coeficiente acá va a ser estático. ¿Por qué? Porque dice que se encuentra en reposo, no está en movimiento. Ya. Entonces, la fuerza de fricción siempre es una fuerza que se opone al movimiento. Yo cuando a este bloque le aplico una fuerza hacia la derecha, la fuerza aplicada es hacia la derecha, este bloque tiende a moverse hacia la derecha, tiene tendencia a moverse hacia la derecha. Entonces la fricción va a ser en sentido contrario. Y la fricción siempre ocurre entre dos cuerpos en contacto. Son fuerzas que están en contacto. Acá los cuerpos en contacto son el bloque y el piso, correcto. Entonces acá en esta superficie va a haber una fuerza de fricción. ¿Y cómo va a ser esa fuerza de fricción? Va a ser en sentido opuesto, en sentido contrario al movimiento. Si el movimiento acá debido a esta fuerza va a ser que lo mueva hacia la derecha, la fuerza de fricción va a ser hacia la izquierda. Pero como está en reposo, no hay movimiento. Significa que estas dos fuerzas se compensan, ¿no es cierto? O sea, quiere decir, para que no haya movimiento, quiere decir que esta fuerza, la fuerza actuante, debe ser igual a la fuerza de resistencia. En este caso, esto por estar en reposo, la fuerza de fricción sería igual a 20 newton. Y esa sería la respuesta a esta pregunta. Se llama fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. A ver, en este ejemplo, ¿qué nos está diciendo? Que el bloque se encuentra en movimiento inminente. O sea, acá el movimiento va a ser inminente. Decía, por ejemplo, cuando se acercan 10 personas a empujar, todavía no lo mueve. Con 11 personas todavía no lo mueve. Recién con 12 empieza a moverse. Entonces, esa es la fuerza máxima. O sea, hasta 12 personas, hasta 11 personas está en reposo. Correcto, con la fuerza de 11 personas todavía está en reposo. Ya, pero ya es inminente a su movimiento porque hubo una persona, con una persona más, con 12 ya el carro se mueve. Entonces, la fuerza máxima, ya, la fuerza máxima me pide, ¿no es cierto? A ver, determina el valor de la fuerza de rozamiento, dice. El bloque se encuentra en movimiento inminente. O sea, quiere decir que esta fuerza debe ser igual a la fuerza debido a la fricción. Esta fuerza debido a la fricción. Y por definición ya hemos visto que la fuerza de fricción es igual a mu por la normal. Pero en este caso es un mu estático porque todavía no está en movimiento y por la normal. ¿Y de dónde consigo la normal? Haciendo el diagrama de cuerpo libre del bloque. Cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre del bloque, ahí lo aíslo el bloque y aplico las fuerzas que actúan sobre ese bloque. En este bloque va a haber una fuerza hacia abajo que es la que hemos denominado el peso. Viene a ser la masa por la gravedad, siempre el peso es la masa por la gravedad. Y hacia arriba vamos a tener la normal. Pero como este bloque en el eje vertical no se mueve, no está en movimiento, quiere decir que la normal se va a equilibrar con el peso. La normal va a ser exactamente igual al peso. La normal
va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces esta fuerza de fricción sería igual a mu al coeficiente de rozamiento estático por la normal, que es la masa, y por la gravedad. Listo. Entonces esta fuerza de rozamiento estático va a ser igual mu 0,5. La masa también me dan, es 8. Y la gravedad, nosotros sabemos que 9,81, pero para efectos de cálculo usamos el valor de 10 redondeado, ¿no? Listo. Entonces, al hacer este producto, esta fuerza de fricción me sale 40 newton. Y ese sería el resultado o la respuesta a este problema, ¿no? La fuerza de fricción, sus unidades es en newton. Muy bien. Acá, en esta aplicación 3, vamos a suponer que tenemos este bloque que está presionado sobre la pared por esta fuerza F. Si al hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque, si yo hago el diagrama de cuerpo libre del bloque, a ver, ahí lo tengo al bloquecito, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, la fuerza que actúa es esta de acá hacia la izquierda, esa es la fuerza actuante, 80 newton, pero acá va a haber una fuerza de reacción, o fuerza normal. La pared, ¿no?, va a reaccionar hacia el bloque en sentido contrario. Esta vendría a ser la fuerza de reacción, mientras que esta sería 80 newton. Muy bien. Luego, otra fuerza actuante es el peso. Acá lo tenemos, el peso hacia abajo, que sería la masa por la gravedad. Y la fuerza en el contacto de los dos cuerpos, la fuerza de rozamiento, la Tierra lo tiende a traer hacia abajo. O sea, este bloque tiende a caerse al piso, ¿no? Pero se va a poner acá una fuerza de fricción, ¿no? Acá va a haber una fuerza de fricción. Entonces, como este está en reposo, porque está presionada, en ambos ejes va a haber equilibrio. En el eje X, en el eje horizontal, R va a ser igual a 80. R de la fuerza normal, ¿no? 80 newton. Y el peso va a ser igual a la fuerza de fricción, a la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento vendría a ser igual a la masa, que es 5, por la gravedad, que es 10. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza de fricción nos saldría igual a 50 newton. Recapitulando, la fuerza de fricción es una fuerza que existe en el contacto entre dos cuerpos. Es una fuerza que existe cuando hay contacto entre dos cuerpos y siempre se opone al movimiento, ¿no? Siempre es una fuerza opuesta al movimiento. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si nosotros, si nosotros tuviéramos un ejemplito acá, por decir, si tengo este bloque, ya que yo le voy a aplicar una fuerza a este bloque,
Vamos a aplicarle una fuerza acá. Y este se va a mover, se va a desplazar hasta una posición B, ¿no? Correcto. A ver, y se va a desplazar una distancia, digamos, de 2 metros. A ver, supuestamente es 2 metros. ¿De acuerdo? A ver. Suponiendo acá que al aplicarle esta fuerza, tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Y en este punto se va a detener, ¿no? 0. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza, le imprimo una velocidad de 5 metros por segundo. Este avanza, pero se detiene por efecto de la fricción. Muy bien. Entonces, acá tengo que hallar el valor al hacer el diagrama de cuerpo libre. Al hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque, voy a tener aquí que va a ser la fuerza actuante, correcto. Esta va a ser la fuerza de fricción, así, correcto. Y la fuerza resultante, de acuerdo a la segunda ley de Newton, se va a mover hacia la derecha. La fuerza resultante, de acuerdo a lo que hemos visto en clase anterior, sería igual a la masa por la aceleración. Esta fuerza resultante sería la fuerza a favor del movimiento menos la fuerza en contra del movimiento, que es la fricción, igual a la masa por la aceleración. La masa tendría que ser dato y la fuerza también, ¿no? Para poder hallar la fricción, por ejemplo, cuál sería la fuerza de fricción, ¿no? O también les podría pedir calcular cuál es el coeficiente de rozamiento. Pero en este caso, como podemos observar que hay movimiento, esta fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de rozamiento, ya no estático, porque el estático solamente actúa cuando el cuerpo está en reposo, pero si está en movimiento, va a ser un coeficiente de rozamiento cinético. Y eso por la normal, ¿no? La normal, que va a ser equivalente al peso, porque al no moverse en el eje vertical, se va a mantener en equilibrio, o sea, la normal va a ser igual al peso. Entonces, de esa forma, podría también calcular, conocido esta fuerza, conocida la masa, podría calcular la fuerza de fricción, la normal sería igual al peso, y podría determinar el coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? Entonces, en realidad, en este tema de rozamiento, hay una gran variedad de ejercicios, ¿no? Nosotros solamente estamos viendo con la particularidad de que se mueve en una sola dirección, pero va a haber casos en que se van a mover el movimiento va a ser bidimensional, en el sistema bidimensional. Entonces, para ello vamos a necesitar descomponer esos vectores, ¿no? Muy bien. Continuamos. A ver. Otro concepto importante que vamos a tocar aquí es lo que es el trabajo. El trabajo. ¿Qué es el trabajo? A ver. Acá, por ejemplo, me dice, en la lectura dice que Giancarlo es un alumno del COAR y que vive en una zona altoandina, ¿no? Cada vez que regresa a casa durante sus vacaciones,
observa una situación muy cotidiana en la zona rural donde vive, que es el arado de la tierra. Así es. El arado es una herramienta de hierro, se refiere a esto de acá, ¿no? Es una herramienta de hierro utilizada en la agricultura para preparar, para labrar acá la tierra, labrar y remover el suelo, antes de que de sembrar la semilla. Giancarlo se pregunta, ¿cuál será esta fuerza que está en rojito aplicada por los bueyes? Y será proporcional al desplazamiento del arado. El desplazamiento viene a ser el recorrido que realiza el arado, ¿no? El arado es lo que está plantado acá en la tierra. ¿Y cuál será el trabajo mecánico realizado por los bueyes? Para ayudar a Giancarlo a responder estas interrogantes es necesario conocer algunos conceptos fundamentales. Nosotros en la vida cotidiana, cotidianamente, en la vida diaria, llamamos trabajo a la labor de cualquier obrero, de cualquier ingeniero, de cualquier científico, de cualquier ama de casa, etc. En física, ese concepto, el concepto de trabajo, es muy diferente, ¿correcto? El trabajo vendría a ser una magnitud física escalar, ¿ya? Determinada, para cuya medición vamos a utilizar unidades especiales. En física, lo que nosotros vamos a estudiar se va a denominar trabajo mecánico. El trabajo mecánico solo se realiza cuando el cuerpo o cuando sobre un cuerpo se le aplica una fuerza y, y esta fuerza le va a aplicar un movimiento, ¿no? Por ejemplo, acá va a haber un trabajo realizado por el arado, porque se le va a aplicar una fuerza. ¿Quién va a aplicar la fuerza? Los bueyes. Los bueyes van a aplicar una fuerza. Y a raíz de esa fuerza que se va a generar, que el arado se desplace, ¿no? Y ya nosotros hemos visto que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Y esta fuerza también es una magnitud vectorial. Pero ¿por qué razón el trabajo es una magnitud escalar? Porque el trabajo se va a definir matemáticamente como el producto escalar de estos dos vectores. Producto de la fuerza, que es una magnitud vectorial, por escalar es producto punto, el desplazamiento. En este caso el desplazamiento es S. A ver, acá el desplazamiento es hacia la izquierda. Entonces, el vector sería así, en este sentido, ¿no? Correcto. Y la fuerza es también hacia la izquierda. En este caso, la fuerza y el desplazamiento tienen la misma, ambos vectores tienen la misma dirección y sentido, ¿no? A ver, vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, esta persona que está empujando este auto está realizando trabajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque está ejerciendo una fuerza sobre el auto y está desplazando al auto, ¿no? A ver, en este caso vamos a ver también que se va a tener dos tipos de trabajo positivo y trabajo negativo, pero también vamos a encontrar que algunas fuerzas no van a ejercer trabajo. Vale decir que el trabajo va a ser nulo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿en qué caso realizamos trabajo? Para mover un sofá, para levantar una pila de libros, ¿no? O un conjunto de libros apilados, para empujar un automóvil. Entonces, en esos casos, yo tengo que realizar trabajo. A ver, a ver, otro ejemplo de trabajo sería si yo quiero levantar el ladrillo desde mi primer piso hasta el segundo piso, voy a realizar trabajo también, ¿no? Entonces,
el trabajo, vamos a tener tres tipos de trabajo, correcto. Cuando la fuerza aplicada, a ver, vamos a ver, cuando la fuerza aplicada, el caso A, cuando la fuerza aplicada y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, el desplazamiento también, ambos tienen la misma dirección, se mueven en el eje horizontal, también se pueden mover en el eje vertical, no hay problema, ¿no? Pero acá, como a manera de ejemplo, si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, este trabajo va a ser positivo. ¿Correcto? Entonces, el trabajo va a ser positivo cuando la fuerza y el desplazamiento, a ver, acá el móvil se mueve hacia la derecha, ¿no? Entonces, la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. Entonces, este trabajo va a ser positivo. Pero, ¿qué sucede cuando la fuerza que se aplica es hacia la derecha y el desplazamiento es hacia la izquierda? Acá tiene la misma dirección, pero sentidos contrarios. En este caso, vamos a decir que el trabajo es negativo. ¿Ya? También va a ser igual a la fuerza por la distancia, pero el trabajo es negativo. Y el tercer caso, ¿qué va a suceder si la fuerza F es así? Digamos, hacia arriba, hacia el norte, y el desplazamiento es hacia la derecha, hacia el este. Entonces, en este caso observamos que el ángulo que forma es un ángulo recto, ángulo de 90 grados. Y si son perpendiculares la fuerza y el desplazamiento, el trabajo va a ser nulo, cero. Estas tres posibilidades se nos va a presentar a nosotros. Correcto. A ver, en este primer ejemplo, me dice, determine el trabajo realizado por F, esta fuerza de 2,5 newton, si el módulo del desplazamiento es 10 metros, pero acá yo veo que el movimiento, el bloque se está moviendo hacia la izquierda, se está desplazando hacia la izquierda. Observen, hacia la izquierda. La fuerza es hacia la derecha. Tienen la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios. Entonces, este trabajo va a ser negativo. Negativo. ¿Y cómo se define el trabajo? ¿Cómo lo hemos definido el trabajo? Como el producto de la fuerza por su desplazamiento. ¿Cuánto mide la fuerza? 2,5. ¿Cuál es el desplazamiento? 10 metros. Y 10,5. 10 por 2,5 es 25. Pero negativo, ¿no? Ahora, las unidades del trabajo en el sistema internacional, el trabajo se mide en joules. Correcto. Esta J me representa, esta J significa joule. De acuerdo, a ver, acá vamos a poner en honor a James Prescott Joule, ¿no? El joule. Un joule es igual a un newton. Un joule es igual a un newton por metro. Un newton por metro. Ese es la equivalencia del joule, ¿no? Un newton por metro. Entonces, este trabajo nos ha salido menos 25 joule. ¿Por qué? Porque la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos contrarios. Tienen la misma dirección, pero sentido contrario. A ver, acá vamos a ver un par de ejemplos más.
me pide determinar el trabajo realizado por la fuerza horizontal, o sea, por esta fuerza horizontal, B, y por la fuerza vertical, para desplazar el cuerpo desde A hacia B. A ver, el trabajo horizontal, en este caso, el trabajo horizontal sería igual. Horizontalmente se ha movido este punto hasta acá. Su desplazamiento horizontal ha sido 8 y ha ido en este sentido. En el mismo sentido que la fuerza horizontal. O sea, acá va a ser igual al producto de la fuerza horizontal por su desplazamiento también horizontal. ¿Cuál es el valor de la fuerza horizontal? 4 newton. ¿Cuál es el valor del desplazamiento horizontal? 8 newton. Y 4 por 8 es 32 joules. El trabajo vertical vendría a ser la fuerza vertical por el desplazamiento vertical. A ver, ¿qué fuerza vertical se le está aplicando? 12 hacia arriba. Y A en el eje vertical se mueve hacia arriba también. Entonces tienen la misma dirección. Esto quiere decir que el trabajo va a ser positivo. ¿Y cuál va a ser su valor? La fuerza, que es 12 por su desplazamiento, que es 10. En este caso, este producto es 120 newton. Y esa sería el trabajo realizado en ambos ejes, ¿no? A ver, acá en este ejemplo me dice, determine el trabajo realizado por el peso. Por el peso. Nosotros, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de este bloque, el peso es hacia abajo porque es atraída por la Tierra verticalmente hacia su centro, ¿no? Ese va a ser el peso. Si la esfera de 4,5 se mueve lentamente desde A, vamos a suponer que sea, acá es A, hasta B. Ahí está. Muy bien. Ese trabajo, el trabajo vendría a ser igual. A ver, la fuerza, que es el peso, hemos visto que el peso es una fuerza. La fuerza va dirigida hacia abajo y el desplazamiento, como va desde A hasta B, también es hacia abajo. Tiene la misma dirección y sentido. Entonces este trabajo va a ser positivo. Y va a ser igual a la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? El peso. ¿Y cuál es el desplazamiento? Esta altura, ¿no? Recorrida. Ya, entonces ese trabajo va a ser igual. ¿Cuánto vale la masa? 4,5. Por la gravedad 10 y por la altura 8. Entonces este trabajo me va a salir 36. A ver, acá es 45 por 8, 360. ¿En qué unidades se mide el trabajo? En joules. Y esa sería la respuesta a este problema. En estos ejemplos que hemos resuelto, en este par de ejemplos, ambos trabajos nos han salido positivos. Pero vamos a suponer, a ver, un ejemplito acá chico nomás, un ejemplito
vamos a suponer que acá tenemos nosotros, a ver, una persona, ¿de acuerdo? Tenemos a esta personita que está acá. Y va a levantar este bloque de aquí, lo va a levantar hasta, hasta esta altura. ¿De acuerdo? O sea, esta persona va a levantar este bloque de acá hasta esta altura. Vamos a suponer que esta sea 2 metros. Y la masa es 5 kilos, a ver. ¿Correcto? Esta masa de 5 kilogramos lo va a levantar desde esta posición hasta 2 metros hacia arriba. Entonces, este bloque, la fuerza que va a actuar sobre ese bloque es el peso. O sea, yo a mis brazos van a soportar siempre el valor del peso. El peso va a ser la fuerza actuante, ¿no? Y este lo va a desplazar hacia arriba, lo va a desplazar una altura de 2 metros. Entonces, el trabajo que se realice acá va a ser la fuerza, pero primero vamos a ver el signo, positivo o negativo. El peso y el desplazamiento tienen sentidos contrarios, va a ser negativo, va a ser un trabajo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, acá la fuerza actuante va a ser el peso, masa por gravedad, y por la altura, ¿no? Que va a ser el desplazamiento. Ese trabajo, en este caso el trabajo negativo, la masa 5, la gravedad 10, la altura 2, y este trabajo nos saldría 100 menos 100 joules. Es un trabajo negativo, ¿no? ¿Ya? De acuerdo. Entonces, esa sería la forma como analizamos este tipo de ejercicios. Pero van a haber también situaciones en que no se va a realizar trabajo. Por ejemplo, acá, en este caso, yo tengo este bloque se mueve hacia la derecha. El movimiento es así, el desplazamiento es hacia acá. Pero la fuerza aplicada, F, es perpendicular al desplazamiento. Acá el trabajo realizado por F es 0. ¿Por qué? Porque la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Acá también el trabajo realizado por esta fuerza sería 0, ¿no? En este caso vamos a asumir que vamos a imaginar que lo hemos descompuesto. A ver, le hemos descompuesto este bloque. Al descomponerlo nosotros tenemos su peso, a ver, acá tenemos la normal. Esto vamos a suponer que se mueve, acá le aplicamos una fuerza F. Y vamos a tener una fuerza de fricción hacia la izquierda, ¿no? Porque hemos visto que la fricción siempre se opone al movimiento. Ya. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza F, vamos a suponer que este se va a desplazar así, el movimiento, así va a ser, el movimiento y su desplazamiento va a ser a la derecha. A ver, vamos a hacer el análisis de cada fuerza, acá en este bloque. El trabajo realizado por esta fuerza va a ser positiva.
el trabajo realizado por la fuerza de fricción va a ser negativa porque la fricción y el desplazamiento se mueven en sentidos contrarios. O sea, esa fuerza, perdón, el trabajo realizado por la fuerza de fricción, negativa. El trabajo realizado por el peso, el desplazamiento perpendicular al peso, cero, ¿no? Ese trabajo va a ser cero porque es perpendicular. El trabajo realizado por la normal, como la normal también es perpendicular al desplazamiento, ese trabajo realizado por la normal también va a ser cero. Entonces, ahí tenemos la forma, cómo se analizan los signos de del trabajo, ¿no?